nuestras vidas. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias por traernos, Señor, a este lugar. Por seguir poniendo la convicción en nuestros corazones de acercarnos a ti, de abrir nuestros oídos a tus verdades, de abrir nuestros ojos, Señor, a las perlas preciosas que hay en tu palabra. Hoy queremos clamarte de manera especial para que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando en nuestras vidas. Solamente tú sabes cómo hemos llegado a este lugar. Solamente tú conoces nuestras vidas. Y queremos clamarte para que seas hablando a cada uno de nosotros de manera personal, Señor. Que todo lo que escuchemos sea directamente para nuestro corazón y sigas llevándonos de la mano, Señor, a dar pasos de gracia, de fe, de amor y de obediencia para que tu nombre sea exaltado cada vez más y nuestra seguridad en ti, Señor, esté cada vez más arraigada, Señor, en tus verdades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 6, y dice la palabra del Señor. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Ir y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esa es la palabra del Señor que vamos a estar viendo en el día de hoy, mi querida familia. Y es un pasaje que no muchas veces se toca precisamente porque uno quiere ir directamente a los milagros y después saltarse a la pasión del Señor y ya después llegar con el resto de la Biblia. Pero todas estas cosas son importantes y es necesario que podamos como volver a retomar lo que hemos venido hablando en Mateo. Y ahorita vamos a hacer como un corto resumen porque sé que hemos tenido nuestros paréntesis con Día de la Madre y otras cositas. Pero tratando de conectarlo un poco con nuestro día a día, preparando este mensaje, el Señor me llevaba a recordar una historia de una persona que me hacía reflexionar mucho sobre lo que Juan estaba viviendo en ese momento cuando él estaba en la cárcel, y me ayudó a entender aún más que todo lo que nos dice la Biblia no es algo como que está fuera de la realidad. Uno dice: imposible me vaya a pasar eso a mí también. Y todo lo que nos muestra la Biblia realmente son cosas que tal vez tú y yo tengamos que vivir y pasar por estas situaciones en algún momento. Y pensando en esto, recordaba una historia de un señor que se llama Yasik Eric. Y es algo que tal vez no vivimos en este país por muchas libertades y flexibilidad que hay en Estados Unidos, pero en muchas otras partes del mundo decir que tú eres cristiano te puede llevar a la cárcel, te puede dejar encerrado por toda una vida. Y para los que quieran ver el documental, me avisan, yo les envío el linkcito. Se llama El poder de una iglesia perseguida. Pero entonces una de estas personas que estaban en esa entrevista se llamaba Yasir Eric, y era de 19 años cuando empezó la historia de su vida cristiana. Ya en la entrevista él estaba anciano, pero él decía que a sus 19 años, una persona que vivía en África, en la ciudad de Sudán, él creció como con una cultura extremista en contra del cristianismo, aún de una manera muy violenta. Y él decía que aún él mismo llegó a cometer actos de violencia que como que lo conmovían más adelante en su vida. Y yo no puedo creer que yo llegué a hacer tal cosa contra esos cristianos de la época. Pero entonces es curioso cómo su historia, a los 19 años, su tío estaba enfermo, muy grave, y dice que cuando él fue al hospital a visitarlo, había un misionero cristiano orando por su tío en el hospital y le estaba compartiendo el evangelio. Y dice que este joven entró a esa sala de hospital y escuchó lo que el misionero le estaba diciendo a su tío, y él decía que era la primera vez que él escuchaba ese tipo de mensaje, y su corazón fue cautivado a tal punto que en ese momento él rindió su vida a Cristo. Claro, él emocionado sale del hospital, se va corriendo a su casa, y cuando abre la puerta a contarles feliz, ¿verdad?, a sus padres, ellos solamente lo miran y se ponen a llorar y le dicen: tú te tienes que ir de este hogar. Le dijeron: no queremos volver a verte. Después de unos días él vagando en la ciudad, se dio cuenta por medio de los periódicos que su propia familia lo había anunciado de manera pública como muerto. Habían hecho una ceremonia, habían hasta contratado gente, lápida y todo para decir: nuestro hijo está muerto.
Y yo me imagino la tristeza de este joven de 19 años siendo rechazado por aún los que él amaba por su fe, por decir que él había entendido y creía en Cristo. Y él entonces con mucha tristeza sale de su ciudad natal y cuenta la historia que lo único que tuvo para salir era una Biblia que le había dado ese misionero y un pañuelito pequeño con un versículo, ¿cómo se dice eso? Como bordado, ¿verdad? Que le habían regalado también en ese momento. Y cuando él sale de su ciudad natal no pasa mucho tiempo y es inmediatamente arrestado y lo meten en una de las peores cárceles del lugar, solamente por sus nuevas creencias. Él no había hecho nada malo, él no había ofendido a nadie, moralmente hablando, no había roto la ley, pero el solo hecho de que él había proclamado públicamente que él ahora recibió a Cristo en su corazón, se volvió ¿qué? Agente para que lo metieran en esta cárcel. Por sus nuevas creencias empezó a experimentar dolor, angustia, hambre. Él narra los fétidos olores que experimentaba en esa pequeña celda. Decía que era tan pequeña que ni siquiera se podía parar para medio acomodarse. Y cada vez más me hacía pensar a mí el tipo de aflicción que este tipo de personas estaba viviendo en ese momento. Pero había un rayito de esperanza y él decía una sola cosa me mantuvo con esperanza. Y él cuenta que cuando empezó a leer la Biblia en ese lugar, decía, esas hermosas palabras me mostraban más claramente a Cristo. Y eso fue mi consuelo. Y ese pequeño pañuelo llegó a ser mi cobija y mi almohada mientras meditaba en las promesas de Dios. Y no les cuento toda la historia, si quieren ver el documental pues se los envío. Hasta el día de hoy él está con vida y ahora está en Estados Unidos y es un profesor de teología en Carolina del Sur. Pero es curioso escuchar ese tipo de historias porque a veces en la cultura y en la condición que tú y yo tenemos de vida, leer Mateo capítulo 11 y decir, Juan estuvo en la cárcel, no nos toca. No nos imaginamos ni siquiera qué significa estar en la cárcel por Cristo, por nuestra fe, por nuestras creencias, por nuestra integridad, por nuestra fe en el verdadero y único Dios. Y en esas condiciones que tú y yo tenemos de vida, a veces acercarnos a este tipo de pasajes nos llevan a confundirnos tal vez, a tener un tiempo muy difícil leyéndolo y decir, Señor, yo no entiendo esto, voy a seguir adelante. Pero pareciera ser más difícil imaginar lo que esta persona pudiera estar viviendo, porque como tú y yo nunca hemos estado en la cárcel, escuchar eventos recientes de alguien que tuvo que pasar por esa situación tal vez nos abre un poquito más el entendimiento y la compasión a decir, wow, Señor, es muy posible que si yo hubiera nacido en otro país, que si yo te hubiera recibido en otro país, yo estaría viviendo en este tipo de situación, pero en el día de hoy hay libertad y hay flexibilidad en la cual yo puedo manifestar mi fe y aún así no lo hago muchas veces. Pero entonces hoy retomamos nuestro viaje de Mateo, ¿verdad? Ya hemos pasado por 10 capítulos y hoy nos encontramos en el principio del capítulo 11. Capítulo 11 y a manera de recorderis, ¿verdad? Vemos que Jesús había hablado, ¿verdad? Cantidades de cosas de lo que iba a ser el discipulado, el servicio. Si se acuerdan cómo en el capítulo 10 todo él está hablando a sus discípulos que va a enviar a predicar y les dice, de esto se trata el servicio, de esto se trata la entrega al Señor y de esto también tengo que advertirles que van a experimentar persecución. Y termina el capítulo 10 y es como si el capítulo 11 empezara como con un claro ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo vivo de lo que Jesús había hablado a sus discípulos antes. Y Mateo, cuando empieza a escribir este evangelio, conecta todas esas ideas de manera perfecta con el relato de Juan el Bautista. Era una persona que, número uno, servía al Señor. Era una persona que estaba entregada al Señor. Y ahora vemos que era una persona que estaba experimentando persecución a tal punto que fue encarcelado por la convicción que tenía en su corazón. ¿Convicción de qué? De que él conocía que Cristo era el Mesías. Convicción también de que él estaba llamado a proclamar arrepentimiento a todos aquellos que no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y una de esas personas, ¿quién fue? El rey Herodes. Y le dice, Herodes, amigo mío, tú ya no puedes estar jugando con el adulterio. ¿Qué pasa? Herodes lo manda a la cárcel a Juan, solamente por decirle que lo que está haciendo no está bien. Y Juan entonces se encuentra encarcelado y esperando sus días a que su cabeza sea entregada en una bandeja de plata. Solamente por vivir conforme a Dios, solamente por vivir
y querer vivir en integridad y por predicar arrepentimiento es enviado a este lugar. Y en las próximas semanitas estaremos hablando un poco sobre ese tipo de oposición, ¿verdad? Ante los herederos del reino, es decir, tú y yo como personas que representan el reino de Dios, el tipo de oposición y rebelión que también experimentamos, la oposición que nuestro Rey Jesús experimenta en el día de hoy. Pero en el día de hoy yo quisiera centrarme solamente en una enseñanza que nos deja este relato de Juan el Bautista en la cárcel. ¿Y por qué solamente una sola enseñanza? Porque muchas personas piensan en el día de hoy que tener duda y tener o ser incrédulos es lo mismo. Y este cortico y pequeño pasaje de Juan, cuando él está en la cárcel, nos ayuda a nosotros a entender la diferencia que existe entre la duda y la incredulidad. A manera de contexto, la nación de Israel, para los que tienen un poquito de conocimiento histórico, ellos habían salido exiliados de su tierra natal por grandes imperios. Ha sido un proceso que una y otra vez pasaba por desobediencia y muchas cosas. Pero los más recientes fueron ¿quiénes? El imperio asirio y el imperio babilónico en tiempos antiguos. Y lo que tenemos en la Biblia es una imagen muy clara de la opresión que este pueblo estaba viviendo, no solamente de Asiria, no solamente de Babilonia, sino también de Persia. Y después de que se acaba el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Un vacío. Uno termina de leer Malaquías y pasa uno la Biblia ya pasa páginas, ¿cierto? Y uno dice, y ahora estaban bajo el gobierno de Roma. Y uno dice, pero ¿y cómo así? Si estaban con Asiria, después llegó Babilonia, después de Persia, ¿en qué momento llegó Roma? Y el pueblo entonces todavía estaba bajo opresión de diferentes imperios y reinos. Y tenemos que tener en cuenta que entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento hay 400 años que bíblicamente hablando no están, pero históricamente cuando tú estudias ves cómo vivió esta nación. Y hoy se encuentran entonces en Mateo 1, ¿verdad? Cuando empieza a leer, están bajo ¿quién? Gobierno de Roma, oprimidos, bajo esclavitud también, bajo cierto tipo de situaciones que no les permiten vivir con libertad su fe. Y aunque varios imperios ya habían ido y venido, dentro del contexto histórico y dentro del contexto político de la nación de Israel, ellos todavía estaban esperando un Salvador que viniera a derrocar todos esos imperios. O sea, en su mente y en su corazón ellos estaban esperando que llegara un Mesías, un Salvador, ¿para qué? Para que ya destruyera completamente todos estos imperios y viniera a crear un reino mayor y perfecto. En otras palabras, ellos estaban esperando que llegara un Salvador que viniera a destruir a los romanos a filo de espada. Y por eso no es curioso ver cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén por primera vez que había cualquier cantidad de gente recibiéndolo. Decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene, ¿qué? En el nombre del Señor, porque en su mente y en su corazón ellos decían, wow, ya le entró a la ciudad, ya está llegando al centro de la corrupción, va a venir a destruir todo eso y ahora sí vamos a ser libres. Eso es lo que ellos tenían en mente. Pero llega Jesús a hacer algo completamente opuesto a lo que ellos esperaban, a tal punto que muere en una cruz. Y esta gente termina completamente confundida, de decir, pero no se suponía que el Mesías iba a venir a destruir todos estos reinos y darnos libertad. No se suponía que el Mesías iba a venir a este lugar y destruir todas estas cosas y empezar un reino nuevo. Y llega Jesús entonces, y en lugar de llegar a filo de espada a destruir el reino de Roma y todas estas cosas, llega Jesús trayendo perdón, trayendo paz, trayendo gracia, trayendo misericordia. Y no podemos negar que llegará un momento en que Jesús va a llegar, así como los judíos de aquella época estaban esperando que Él llegara. Va a llegar un momento en que Jesús venga en poder y autoridad, con espada de juicio, a ejercer ese juicio que ellos estaban esperando, pero aún mayor porque va a ser en contra de toda la corrupción del mundo. En ese momento ellos tenían su mente solamente con la corrupción de Roma. Pero en los ojos de Dios va a haber un juicio ante toda la corrupción de todos, absolutamente todos. Y es curioso ver cómo entonces estas personas tenían ese tipo de mentalidad. Y llega Jesús a traer perdón, a traer paz, a traer gracia y misericordia. Y lo que tú y yo esperamos cuando Él venga por segunda vez es lo que ellos estaban esperando que pasara cuando Él vino por primera vez. Pero por no conocer la palabra, por no conocer las promesas del Señor, por no conocer la historia de lo que Dios les estaba diciendo que iba a pasar, ellos llegaron como
a confundirse un poco. Ellos no entendían, pero los pocos que lo entendieron eran bienaventurados porque no hallaron tropiezo en él. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de no hallar tropiezo en Jesús. Pero por ahora me gustaría que pudieras pensar en Juan. Nuevamente, Juan está en la cárcel. Imagínate a Juan en ese lugar frío. No sé si tal vez has tenido la oportunidad de visitar una cárcel, aún esas que volvieron museos, o pasado por alguna, o realmente has tenido que ir a visitar a una persona que se encuentra en estos lugares. Pero ponte en los zapatos de Juan por unos momentos. Juan era un hombre de fe que ahora estaba encarcelado. Juan estaba metido en una prisión de las más fuertes, más temibles y más salvajes de aquel momento, que se llamaba el Macareus. Era una cárcel que Herodes había hecho, apartada de absolutamente todo, al lado, ¿verdad?, del Mar Muerto, en pleno desierto. Y en aquel lugar entonces vemos que hay un hombre de fe detrás de una celda, un hombre de fe que ahora había pasado de tener libertad, de tener la amplitud de toda la creación, porque él decía que se la pasaba ¿dónde? En la intemperie. Un hombre que se la pasaba cerca del río Jordán, a un lugar completamente desierto, desconectado del resto de la sociedad, a un lugar oscuro, a un lugar maloliente, a un lugar donde tal vez le hacían aguantar hambres. Ponte en los zapatos de Juan en estos momentos y piensa realmente lo que debería ser estar encarcelado por tu fe. Y aunque tal vez no has estado en la cárcel, pensando todas estas cosas como que nos ayuda a comprender cada vez más el sufrimiento que Juan estaba pasando en la prisión. O sea, imagínate cómo alguien que le gustaba vivir a la intemperie, porque la manera que describen a Juan, yo decía, este era como que le gustaba ir a acampar, se la pasaba en el río, se la pasaba en la naturaleza. O sea, imagínate ese tipo de persona y que ahora la encuentres encerrada dentro de paredes frías, oscuras, y para completar, bajitas, porque la cárcel de esa época no era como la de hoy, que 2 camitas y aquí alto hasta con luz. No, en esa época no era de esa manera. O sea, imagínate entonces a ese tipo de hombre que estaba acostumbrado a vivir disfrutando de todo lo que estaba fuera en la creación y ahora estaba metido entre este sitio pequeño, oscuro, maloliente y frío. Un hombre que todos los días podía ver el cielo y su grandeza, y ahora solamente podía ver un techo bajo que lo limitaba aún de manera física. Un hombre que era activo, porque decía que iba a predicar en todos esos lados a multitudes. Un hombre vocal, le gustaba hablar, le gustaba expresarse. Y ahora había sido, ¿qué? Recluido en un lugar donde no podía ser tan activo e incluso separado de los demás, ya no podía hablar como hablaba antes. Había sido silenciado. Y yo no sé si tal vez tú empiezas a entender un poco lo que tal vez significa estar en la cárcel desde el punto de vista espiritual. Recluido de absolutamente todo, silenciado de las verdades que tal vez quieras proclamar a los demás, separado de la presencia de Dios, es decir, no poder experimentar un momento de adoración, un momento de estudio de la Biblia. ¿Cómo te sentirías en esos momentos? Y pensar en la vida de Juan cuando estaba en la cárcel nos ayuda a poco empezar a ver el peso de las palabras que él dijo. O sea, él envió a sus discípulos y les dijo, vayan a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y algunas personas dicen que Juan solamente dijo eso para que sus discípulos fueran a ver a Jesús y lo vieran como el Mesías. Y aunque tal vez eso puede tener posibilidad de que sea cierto, el contexto de este pasaje nos muestra que es algo completamente diferente. Cuando tú empiezas a leer Mateo capítulo 11, ¿cuál es el nombre que más se repite en ese pasaje? Es el nombre de Juan. Juan escuchó lo que Jesús estaba haciendo. Juan estaba en la cárcel. Juan envió a sus discípulos. Jesús le dijo a los discípulos, vaya, dígale a Juan. O sea, se repite una y otra vez el nombre de Juan. Y la pregunta entonces es, ¿qué podemos ver en Juan en el día de hoy que podamos aplicar a nuestras vidas? ¿Qué ves tú en la vida de Juan en estos momentos que tal vez te puedas identificar de alguna u otra manera con el sufrimiento que él estaba pasando en aquel lugar? Y número 1, lo que vemos es que bajo una situación de aflicción de estar en la cárcel, Juan empezó a experimentar una cosa que se llama duda. Así como otros, él esperaba que el Mesías llegara a ejercer juicio. O sea, Juan, él predicaba en el desierto y ¿qué les decía?
arrepiéntanse, viene un juicio. En Mateo capítulo 3, versículo 11, es más certero con sus palabras y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, Juan estaba predicándoles y ustedes tienen que arrepentirse porque viene un juicio. Era lo que Juan estaba haciendo y era lo que él tenía en mente. Claro, va a llegar mi Mesías a ejercer juicio sobre todos los impíos. Es lo que viene a hacer. Dice, yo solamente los puedo bautizar en arrepentimiento en agua, pero viene a uno a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Y esto es algo que tal vez muchas personas han tomado muy a la ligera, decir, sí, el fuego del Espíritu Santo. Jesús vino a bautizar en el Espíritu Santo. Pero lo que realmente Juan estaba diciendo es, o los bautiza en el Espíritu Santo o los bautiza en fuego. Porque ¿qué dice más adelante? Él ya tiene su aventador en su mano y limpiará toda su era, recogerá su trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En otras palabras, Juan estaba diciendo, yo a ustedes los puedo hacer una completa inmersión en agua para arrepentimiento, para que públicamente digan, ya yo no quiero vivir como vivía antes. Pero viene uno que los va a sumergir completamente en el Espíritu Santo para una vida nueva. Pero si no quieren eso, Él también los va a bautizar. ¿Y los va a bautizar en qué? En fuego. Un juicio los va a sumergir en un fuego que nunca se apagará. Tienen que arrepentirse. Y era lo que Juan les estaba diciendo a las personas y era lo que él estaba pensando. Y ahora él se encuentra entonces en la cárcel, ¿cierto? Pobrecito Juan, ahí todo confundido, empezando a experimentar duda. Porque él estaba todo tranquilo, llegó Jesús, las cosas van a empezar a mejorar y de repente él no ve justicia inmediata. De repente yo me imagino a Juan pensando, o sea, si el Mesías venía a ejercer juicio sobre los impíos y a traer justicia, ¿por qué estoy injustamente encarcelado en este momento? Si se supone que Jesús había venido a ejercer juicio, ¿por qué todavía el imperio de Roma está reinando? Y yo me imagino a Juan haciéndose todas esas preguntas. O sea, realmente ponte en los zapatos de Juan y lo que él conocía. Y él dice, ¿eres tú, Señor, el que ha de venir? O sea, cada vez más empezamos a ponerle un sentido a la pregunta de Juan. Cada vez más empezamos a ponerle un tono a la pregunta de Juan. Señor, vayan, pregúntele por favor, porque yo estaba esperando una cosa, pero estoy viendo otra. ¿Eres tú, Señor, el que ha de venir? Y es increíble cómo Jesús le responde. Y Jesús responde y le dice a sus discípulos unas palabras que vamos a ver. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta sabia, es una respuesta discreta y es una respuesta llena de ternura. Él hubiera podido responder con un certero, vaya, dígale a Juan que sí. Pero Jesús no habla de esa manera. Jesús nos habla con ternura, con sabiduría y con discreción. Jesús entiende lo que tú estás viviendo y no va a ser tan directo en algunas situaciones en las que sabe que estás dudoso. En algunas situaciones en las que tal vez tu fe no está como debería estar. Y Jesús entonces responde de esa manera a un hombre que se encontraba en una situación que estaba consumiendo su corazón. O sea, yo me imagino a Juan metido en esa celda con esa densa neblina que trae la duda muchas veces, empezando a confundirlo un poco. Yo no sé tú cuando sales, si madrugan, si salen por la mañana, especialmente en esta época, y uno arranca y uno dice, uy, hay días que no se ve pero nada con esta neblina. Y hay veces, dependiendo de la hora, uno empieza a manejar un poquito y hay harta neblina, y como que empieza a salir el sol, como que empieza a calentarse un poquito, como que cada vez más los rayos del sol son más brillantes, y eso se empieza a disipar y uno dice, ay, ya se ve un poquito más, hasta que llega un momento que completamente claro. Pero Juan se encontraba más o menos en el principio de esa neblina, metido en esa cárcel con sus preguntas, ¿eres tú el que ha de venir? Y esa densa neblina estaba empezando a confundirlo. Señor, no veo claramente, no entiendo qué está pasando en estos momentos.
Y aunque él estaba confundido un poco, aunque tal vez había duda en su corazón, tenemos que tener muy claro, y esto es importante, que Juan no era un incrédulo. Juan no era un incrédulo. Solamente porque tal vez tenía algunas preguntas, no lo hace un incrédulo. Porque Juan tenía algunas preguntas, no lo hace alguien que se le olvidó completamente quién era Cristo. Juan no era un incrédulo, pero sí estaba dentro de una densa neblina que lo confundía y lo llenaba de duda. Juan creía, claro que sí, pero empezó a tener dudas. Y yo no sé tú cuántas veces has dicho creer en el Señor con todo lo que tienes en el ser. Has dicho creer en Cristo absolutamente en todo momento. Y de repente llega una situación y tú te haces la misma pregunta. ¿Eres tú, Señor? ¿Es esto lo que estoy esperando? ¿Eres tú el que iba a venir? ¿Cuántas veces te has encontrado en medio de la duda? ¿Cuántas veces te has encontrado en aquellos momentos que tú dices, wow, Señor, me siento tan fuerte espiritualmente? Y de repente llega un momento que estás en lo más bajo de tu vida espiritual y solamente ves oscuridad y neblina. Y por allá a lo lejos se ve un rayito de luz y dices, Señor, necesito salir de esta duda. No soy un incrédulo, todavía creo en ti, pero tengo muchas preguntas. Y yo me imagino a Juan en ese momento. Yo creo en ti. Yo sé que tú eres el Mesías, pero yo tengo muchas preguntas. ¿Dónde está la justicia de la cual yo estaba predicando? Porque yo les dije que iba a ejercer juicio y ahora llegasteis que a perdonarlos. Yo me imagino a Juan, dice, entonces lo que dije que... O sea, yo me imagino el conflicto interno que él podía estar teniendo en ese momento. Juan creía, pero empezó a tener dudas. Su fe se debilitó un poco y eso no está mal. O sea, no es que no esté mal, no es que sea abnormal, más bien, para ponerlo en otras palabras. Porque no podemos quedarnos con una fe débil. Pero no es del otro mundo que Juan haya tenido momentos de debilidad espiritual. Muchos otros grandes en la fe dudaron también. ¿Sí se acuerdan de Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento? Que a propósito se hace semejanza de Juan. Decían que iba a venir Elías. Y decía que cuando llegó Juan, llegó en el poder de Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Aquel gran profeta que había hecho destruir todos los Baales. Aquel profeta que estaba tan convencido en el Señor que les dijo, ¿sabe qué? Si ustedes quieren adorar a otro Dios, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y dice ¿por qué no más bien ustedes oran primero a sus dioses a ver si ellos responden primero? Y les dice, hagan su altar. Y empiezan ellos a hacer sacrificios y esperando que sus dioses contesten y no contestan. Y Elías, confiado en el Señor, se para a verlos y decir, ¿ya? ¿Por qué no dicen un poquito más duro? De pronto sus dioses no les escuchan. ¿Por qué no hablan un poquito más duro? De pronto su Dios está sordo o no siente o no les importa. Y yo me imagino a Elías con tanta seguridad decir, yo sé que cuando sea el momento en que yo hable y te clame a ti, tú vas a responder. Pasa el momento, no pasa nada, absolutamente nada con estas personas. Y llega Elías y dice, ok, ahora vamos a ver si mi Dios va a responder. Y Elías dice que cava una, ¿cómo se dice esto? Una zanja bien profunda. Y dice que él hace un altar separado. No quería revolverse con nada de estas cosas de los otros pueblos paganos. Y les dice, vamos a echar agua aquí. Y empieza a tener como alguna cosa tan ilógica que uno dice, pero si va a prender fuego, ¿para qué le pone agua? Y yo me imagino a toda esta gente, ¿qué va a contestar ese Dios? Y a pesar de que le pone agua y todo eso, eso no va a prender. Y dice, Elías empezó a llenar esa zanja de agua, e incluso a poner agua sobre los maderos, sobre absolutamente todo. Y clama a Dios. Y dice que Dios descendió en fuego y consumió aquel sacrificio. Y se manifestó que Él era el único y verdadero Dios ante todos los ídolos paganos, estatuas y cosas que la nación de Canaán tenía en ese momento, todos los Baales. Y yo me imagino la seguridad de Elías en ese momento. Y después escucha que una mujer dijo, ¿y cómo así que llegó a acabar con nuestra idolatría? Y se asusta Elías y teme por su vida. Y uno se pregunta, ¿cómo una persona que está tan fuerte espiritualmente en un día, en cuestión de horas, ahora está huyendo con susto, con desespero, esconderse en una cueva y decir, yo no quiero comer, yo me quiero morir, déjeme dormir aquí tranquilo, no me toquen, no me hablen? Elías pasó por momentos de desaliento.
aún siendo fuerte espiritualmente hablando en un momento, en otro momento ¿cómo estaba? Completamente desalentado, en tristeza, lleno de desánimo. Y así mismo le pasó a Juan. Juan llegó en el poder de Elías. Y no es ilógico decir que también Juan pudo haber pasado por la misma situación que pasó Elías. Juan, fuerte espiritualmente, clamando en el desierto, voz que clama en el desierto. Y muchos venían a escuchar sus verdades. Y después está en la cárcel, ¿y qué pasa? Débil espiritualmente, lleno tal vez de desaliento, tristeza y desánimo. Y eso es una cama para que la duda empiece a crecer. Las palabras de Jesús le aseguran a Juan que tenga fe. Ten fe, Juan, ten fe en lo que has creído. Acuérdate que lo que tú has dicho ha sido verdad. O sea, las palabras que Jesús le dice a Juan le ayudan como a tener una comprensión de decir, ¿sabes qué, Juan? Has puesto tu fe en la persona correcta. Yo sé que tienes preguntas, pero no dudes, confía solamente en mí. La respuesta que Jesús le dio por medio de sus discípulos le aseguró que Jesús estaba cumpliendo absolutamente toda la voluntad del Padre. Él le ayudó a entender que otras cosas necesitaban pasar primero. ¿Y cuáles eran estas cosas? Pues que los ciegos pudieran ver, que los cojos pudieran saltar, que los sordos pudieran oír, que los leprosos fueran sanos, que los pobres escucharan el evangelio de las buenas nuevas. Todo eso tenía que pasar primero antes que el Hijo del Hombre, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, viniera a ejercer un juicio sobre toda la humanidad. Eso tenía que pasar primero. Pero ¿qué pensaba el pueblo de Israel con tanta opresión y con tantos reinos uno después de otro? Uy, vamos a ver si ahora sí ese es el momento. Y poco a poco se les olvidó que había una tarea primordial de amor, de gracia y de misericordia que necesitaba pasar primero antes de ejercer juicio. Ellos estaban tan cerrados mental y en su corazón que ellos solamente pensaban que Él venía de una vez a ejercer juicio y juicio total. Y qué tristeza ver a personas vivir de esa manera en el día de hoy. Uy, Señor, quisieras juicio, pero ya mismo. Haz justicia ya. ¿Eres tú, Señor? A mí me dijeron que tú ibas a venir a hacer juicio. ¿Eres tú? Porque yo sigo viendo tanta injusticia en el mundo. Porque sigo viendo tanta corrupción en el día a día. Porque sigo viendo tantas cosas que afligen el corazón del ser humano, de mi vida, de mi familia. Porque sigo viendo estas cosas. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú? Yo no sé en qué tipo de cárcel tú estés en estos momentos. Y no sé cuántas veces la duda empiece a nublar tu día a día. Y no sé cuántas veces tal vez puedas hacerte la misma pregunta. Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú? A estas personas se les olvidó que el Mesías también venía a traer gracia, perdón y amor antes de hacer juicio. Porque si hubiera venido a hacer juicio de manera inmediata, ¿qué hubiera pasado? Absolutamente todos, ya, no más, consumidos en el fuego, bautizados en fuego, sumergidos completamente en un fuego eterno. Pero tanto es el amor de Dios que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Y por eso hay un momento de gracia mientras Cristo está en este mundo y mientras Él vuelve para que todos puedan arrepentirse de sus pecados y puedan disfrutar de una eternidad con Él. Pero estas personas no lo estaban viendo de esa manera. Y yo me imagino que si a uno les hubiera dicho, mira, tú quieres que el Mesías venga a ejercer juicio, ok, Él va a destruir Roma. Y no solamente Roma, sino todos los imperios. Y no solamente los otros imperios, a ti también. Porque tú no te has arrepentido. Porque tú todavía sigues viviendo de una manera que no le agrada a Dios. ¿Quieres que eso pase ahora? Y yo me imagino a muchos si se les hablara de esa manera, no, de un ratico tengo que arrepentirme, déme la oportunidad, porque yo no quiero ser consumido por ese fuego. Yo quiero disfrutar los deleites del Rey. Yo quiero disfrutar de ese reino maravilloso de paz, de gracia. Y por eso entonces el Mesías viene a cumplir esa tarea. Buenas nuevas proclamadas a los pobres, no pobres de billete, pobres completamente en una bancarrota espiritual y necesitan escuchar el mensaje de salvación. Tú y yo
estuvimos en algún momento en una bancarrota espiritual. Y cuando Cristo fue proclamado a nuestras vidas, llegamos a ser ricos y ricos de verdad. Tal vez todavía sin un centavo, pero ricos en el Espíritu, ya no más pobres espirituales. Escuchamos las palabras del Señor. Jesús, en pocas palabras, le dice a Juan, Juan, yo entiendo, Juanito, te amo, entiendo tu duda. Entiendo la aflicción y la confusión que estás teniendo en la cárcel. Juan, yo te amo, pero tú tienes que entender que no puedo ejercer ese juicio que tú estás esperando todavía. No dudes, por favor. Llegará el momento en que yo lo haga. Pero por ahora, recuerda que el Mesías también vino a dar vista a los ciegos, a hacer a los cojos saltar y a hacer a los sordos oír, a que los leprosos fueran sanos y que los pobres escucharan el mensaje de salvación. Y es increíble cómo palabras tan sencillas pueden llenar de esperanza y ánimos nuevos a aquel que realmente conoce la Biblia. Para cualquier otra persona serían simplemente palabras de milagros que no responden a la pregunta de Juan que estaba haciendo. O sea, imagínese que a usted le digan, ella es tu mamá o él es tu papá, y tú respondas, tiene un carro verde, le gusta cocinar arroz con frijoles. ¿Será que eso responde a la pregunta a la persona? No. Pero si esa persona conociera a tu madre o a tu padre y sabe que le gusta cocinar arroz con frijoles o que tiene un carro verde y ha tenido carros verdes toda la vida, cuando tú le dices eso, ¿qué van a decir? Oh, sí es, ya no hay duda, es el padre o es la madre de aquel. Desde el punto de vista espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando tú no conoces las Escrituras, cuando tú no conoces la Biblia, vas a estar de duda en duda. Y Jesús le supo contestar a Juan. Juan conocía las Escrituras a plenitud, mi amada familia. Por eso había tanto denuedo y seguridad cuando iba a proclamarla en el desierto. Y para tal vez algunos que Jesús fuera a sanar enfermos, a darle vista a los ciegos, a darle oído a los sordos. Para unos tal vez, bueno, un milagrito más. Pero Juan conocía las Escrituras. Y cuando Juan escuchó que Jesús había hecho todas estas cosas, fue consolado en ese lugar oscuro y frío. Y aún estando detrás de rejas, Juan llegó a ser libre para glorificar y exaltar el nombre de Jesús, su Mesías esperado. Las dudas que tenía empezaron a disiparse y decía, wow, Señor, estaba tan preocupado en que hicieras juicio ahora mismo, estaba tan pensando en mí mismo que hicieras justicia para que me sacaran de aquí, porque es que qué injusticia que yo le diga a alguien que está haciendo algo malo y ahora me meten a la cárcel. Yo estaba esperando que me sacaras. Pero cuando Juan quitó sus ojos de sí mismo y los puso nuevamente en Cristo, cuando puso su corazón no en promesas vanas, sino en las promesas de la palabra de Dios, encontró consuelo, encontró seguridad, encontró paz, encontró verdadera libertad. Aún con un techo bajito, no me importa, Señor, aquí te glorifico y aquí te exalto. Aquí descansa mi alma, Señor. Aquí espero pacientemente hasta que tú vengas a cumplir el resto de las profecías. Pero por ahora, Señor, me deleito en que estás cumpliendo toda y absolutamente toda la voluntad de Dios. Cuando Juan escuchó esas palabras, yo solamente me lo imagino como buscando en ese cajón de tesoros en su mente, ¿verdad? Yo no sé si tal vez te han pedido alguna cosa que tienes guardada hace años y tú dices, ya me acuerdo dónde está, y uno va con tanto ánimo a buscarlo. Si son fotos, uno sabe qué álbum lo metí en tal caja y empieza a escarbar uno hasta que, aquí está, mire, lo encontré. Yo me imagino a Juan de esa manera, dentro de la cárcel, buscando en el cajón de tesoros que estaba en su mente y en su corazón, porque él conocía la palabra de Dios a profundidad. Y yo me imagino cuando empezó a recordar Isaías 35, versículo del 5 al 6, que dice, Dios mismo vendrá y los salvará. Los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo como ciervo saltará y la boca del mudo cantará. Y yo me imagino a Juan, Señor, hace años había leído esa promesa, hace años, Señor, lo había puesto aquí en mi mente y mi corazón, pero hoy
Hoy lo creo, Señor, aún alejado físicamente de ti. Simplemente escuchar, Señor, de tus maravillas me recuerdan y quitan las dudas de que tú sí eres el Mesías, de que tú eres el que he estado esperando. Señor, perdóname por siquiera haber mandado a mis discípulos a hacer esa pregunta. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú? Y yo me imagino a Juan mismo respondiendo a sí mismo: Señor, por favor, perdóname. Siempre y por siempre serás tú. Nadie más, solamente Cristo. Yo me imagino a Juan ya con su mente activa un poquito y decir: ay, ¿qué más me acuerdo de Isaías? ¿Qué más me acuerdo de los profetas? Isaías 61:1. Porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Yo me imagino a Juan cada vez más emocionado. Señor, gracias por no solamente responderme sí soy, porque lo hubiera podido haber hecho. Lo hubiera podido haber hecho. Muchachos, por favor, vaya, pregúntele a Jesús si Él es el que hemos estado esperando. Y llegan allá y Jesús les dice: sí, vaya, dígale a Juan que sí soy. Pero Jesús conocía a Juan, conocía el corazón de Juan, conocía el estilo de vida espiritual de Juan y sabía la mejor manera de responderle. Y asimismo Él conoce tu corazón, tu vida, ya sea fuerte o débil espiritualmente. Él sabe cómo te contesta. Él sabe cómo te contesta cuando tú le haces una pregunta similar: Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Por qué sigue pasando esta situación? ¿Por qué estoy en estas? ¿Eres tú, Señor, el que ha de venir? ¿Por qué no haces justicia de una vez en esto que está pasando en mi vida, en mi trabajo, en mi escuela? ¿Por qué no haces justicia ahora mismo en esto que está pasando en mi familia? ¿Por qué no haces algo ya? Y viene Jesús a decir: acuérdate que yo he venido a traer perdón, gracia, paz y misericordia primero, porque yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Llegará un momento en que ejerceré justicia, pero por ahora disfruta de la gracia del Señor. Disfruta de la predicación que trae libertad a los cautivos y quebrantados de corazón. Pero si tú no conoces la Biblia, muy seguramente va a seguir la duda consumiendo de día y de noche. Cada vez más esa neblina va a oscurecerse más y más. Cada vez más esa neblina va a ser tan pero tan densa que uno como que ya le da miedo hasta moverse. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un campo donde hay una densa neblina. En Colombia hay un lugar que se llama La Línea y eso no se ve pero nada cuando esa montaña está de esa manera. Y dicen: no maneje, no se arriesgue. Hay unos pocos valientes que conocen ese camino a la perfección. ¿Quiénes son? Los muleros, los que manejan camión, todos los días manejan ese sitio y yo creo que hasta con los ojos cerrados lo pueden hacer. ¿Y qué hacen algunos atrevidos? Yo no conozco el sitio, pero ese se la conoce. Y se van pegaditos detrás de ese camión, viendo esa lucecita. Y pasan absolutamente todo. Uy, nos salvamos. Pero han pasado otros que no buscan esa luz. Han pasado otros que piensan que pueden solucionarlo a su manera y se han encontrado trágicos accidentes en ese lugar, en esos precipicios. ¿Por qué? Por no conocer el lugar. Cuánto más la palabra de Dios, mi amada familia. Gracias. Cuánto más la palabra del Señor que tú y yo debemos conocer, de aprender a usar. De así sea ese pequeño rayito de luz que el Señor plantó en tu vida en algún momento, aférrate a Él y síguelo con desespero. Señor, que no se me vaya esa luz, porque si se me va sé que me estrello y mi vida empieza a vivir las duras consecuencias. Es necesario, mi amada familia, conocer la palabra del Señor. Juan conocía cada una de esas palabras y cuando escuchó que Jesús las estaba cumpliendo, todas sus dudas se disiparon, así como la neblina se disipa cuando sale el sol y cada uno de los rayos empieza a ser más intenso y ese fuerte destello de luz como que empieza a disipar completamente. Tú dices: wow, Señor, ahora veo con claridad. Ahora puedo, Señor, dar pasos de seguridad. Ahora puedo entender tu voluntad. La palabra de Dios, mi querida familia, es lo que le dio seguridad y consuelo al mismo tiempo a Juan. Pero imagínate si Juan no se conociera la Biblia. Imagínate si Juan nunca le hubiera ocurrido leer Isaías.
Imagínate que Juan nunca leyó que en Isaías decía que Dios mismo iba a venir a salvar a su pueblo y que le iba a abrir los ojos a los ciegos y los oídos de los sordos y que el cojo iba a saltar como un ciervo. Imagínate que Juan nunca hubiera leído eso y cuando está en la cárcel va y le dice a sus discípulos: vaya a preguntarle a Jesús si Él es el que hemos de esperar o esperamos a otro. Y Jesús le responde exactamente lo mismo y le dice: vaya, dígale a Juan que ahora los ciegos ven, que los ojos de los ciegos han sido abiertos, que los sordos están oyendo. Vaya, dígale a Juan que los cojos saltan. Y yo me imagino a Juan: ¿cuántas veces nos pasa eso? Y vienes a estos lugares y tal vez escuchas muchos mensajes bonitos y te quedas como que, ¿qué? ¿Me respondiste pero sí era la respuesta o no entiendo? ¿Cuántas veces te has quedado así por el solo hecho de que la palabra de Dios no se ha vuelto un tesoro preciado para tu vida? Para Juan lo fue. Yo no sé cuántas promesas del Señor tú conoces en el día de hoy. En el caso de Juan fueron necesarias solamente 2 escritas en Isaías. Pero si él no las hubiera conocido, yo me imagino a Juan hasta tal vez llenándose de ira, tal vez llenándose de muchas cosas. Pues bien por ellos que ahora ven, bien por ellos que ahora oyen, bien por ellos que estaban cojos y ahora saltan, pero ¿y yo qué, Señor? Yo todavía estoy aquí encerrado. Y muchas veces no conocer la palabra de Dios nos lleva a reaccionar de ese tipo de manera. Bien por los demás que le hagas el milagrito, pero ¿y yo qué? ¿Y mi familia qué? ¿Y mi trabajo qué? ¿Y yo qué, Señor? Por no conocer la dulce respuesta de Cristo Jesús cuando necesitamos oír su voz. Juan no respondió de esa manera. Juan lo entendió y con valentía aceptó los últimos días que le quedaban aquí en el mundo, porque sabía que ya iba a experimentar ese verdadero reino del cual proclamaba. Y dice en la corrupción del mundo, ¿verdad?, que Herodes hizo una fiesta, que estaba Herodías y que había todas estas personas y que había un cumpleaños, una celebración, había vino, había de todo. ¿Y qué quieres de cumpleaños? Que me traigan la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. ¿Y qué hace Herodes? Vaya, quítele la cabeza a Juan y tráigala. Y esos fueron los últimos días de Juan. Y aunque tal vez débil físicamente, aunque tal vez revuelto emocionalmente, estas palabras de Jesús lo llevaron a estar fuerte espiritualmente y esperar ese momento e incluso recibirlo con gloria. Gracias, Señor, porque es momento de que yo llegue a ese hermoso reino del cual tú me has prometido. Gracias, Señor. Fue lo que le dio de nuevo valentía para enfrentar la muerte en ese momento. Los últimos días de Juan el Bautista, mi querida familia, confrontan nuestro día a día. Y tal vez tú no estás en una cárcel física, así como Juan estaba en aquel momento, pero puedes estar preso y tal vez no te has dado cuenta. Tal vez puedes estar preso de tus pensamientos que nadie más ve, pero te hacen sentir vergüenza, te quitan la libertad de no poderte expresar bien con los demás. Y esa es tu cárcel, esas son tus 4 paredes de las cuales no puedes salir, porque es que si se dan cuenta, porque es que si alguien ve, entonces ¿ahora qué voy a hacer? Y así estás metido en una cárcel por tus propias decisiones, por tus propios pensamientos, por lo que está en tu corazón. Y ya no te expresas con los demás, completamente alejado y recluido de la realidad. Tal vez has estado o estás en una cárcel que se llama la cultura del día de hoy. Que sí, estamos por fuera, mire, puedo caminar aquí, puedo ir al parque, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero poco a poco esa cárcel, podemos decirle casa por cárcel, vaya, haga lo que quiera, pero esto no lo vea, esto no lo hablen, esto no lo digan, eso no lo estudien. Y poco a poco esa cárcel que también se llama la cultura empieza a distanciarte cada vez más de tu Señor. Tal vez estás en una cárcel así como Juan, sin poder ver y escuchar a Cristo claramente. Y ahora tu corazón está empezando a llenarse de algunas dudas. Tal vez tu cárcel se llame el entretenimiento. Tal vez tu cárcel se llame la distracción. Tal vez tu cárcel se llame el trabajo. Tal vez tu cárcel se llame, sea lo que sea que estés viviendo, siempre y cuando te esté alejando del Señor, siempre y cuando te esté distanciando y enfriando espiritualmente, te lleva a vivir y experimentar mucha duda. Y yo no sé en qué cárcel estés en el día de hoy,
Pero lo que sí sé es que Él vino a traer libertad a los cautivos. Eso lo sé por seguridad y lo sé porque lo dice la palabra del Señor. Y no lo creo solamente yo, lo han creído muchos. Juan lo creyó. Yo me imagino a Juan allá metido en la cárcel y decir a Isaías 61:1, y he de proclamar palabra que traerá libertad a los cautivos. Y él decía, Señor, metido en una celda estaba, pero también estaba en una cárcel personal y de esa me has sacado primero. Gracias, Señor. Ya no hay más duda en mi corazón. Tal vez hoy estás preso de tus emociones, que en algunos casos te llevan a estar desaliento día y noche, en la cárcel de la tristeza y de la angustia, así como le pasó a Elías. O sea, el pobrecito Elías, el gran profeta, el que llegó a hacer grandes cosas y después haya metido en una cueva. Señor, no quiero comer. Señor, estoy triste, estoy llorando. Señor, me quiero morir. Cautivo de sus emociones, el gran profeta Elías. ¿Y cuántas veces tú te puedes llegar a sentir de la misma manera? Cautivo por dejarte llevar por tus emociones y no la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan del trencito de nuestras primeras clases del TE o del CF, como le quieran decir. Y era este vagón, este tren, ¿verdad? Con varios vagones. Y siempre poníamos la enseñanza. Bueno, digamos que ese tren está siendo impulsado con tus emociones. ¿Qué va a pasar con el resto de tu vida? Va a llegar un momento en que tus emociones van a estar inestables por X o Y razón y ese tren se va a descarrilar. Pon los hechos que guíen tu vida y va a estar dependiendo de lo que pase o no pase para que tu vida siga avanzando. Muy seguramente cada una de esas situaciones no son perfectas y ese tren se va a descarrilar. Pero pon la palabra de Dios que dirija ese tren que se llama tu vida y todo lo demás va a mantenerse donde debe estar conforme a la hermosa voluntad del Señor. Yo no sé si tal vez estás preso de esas emociones. Y yo sé que somos seres humanos emocionales, así fuimos creados. A algunos nos gusta llorar mucho, a otros no tanto. Algunos se dejan llevar más por la ira, a otros no tanto. Algunos se le olvidan las cosas y están de felicidad en felicidad y dicen, ay, ¿verdad que tiene que hacer tal cosa? A otros no tanto, pero el Señor nos creó con esa diversidad a cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a manejarlas y a someterlas al Espíritu Santo, porque he aquí, yo no les he dado espíritu de cobardía, sino poder y dominio propio. Es el Espíritu Santo que puede darnos el dominio propio sobre aquellas emociones incluso que muchas veces afligen nuestro día a día. No está mal si te pones triste de vez en cuando, no te metas esa mentira en la cabeza. No está mal si tal vez un día amaneces con desaliento o tal vez hay angustia. No está mal si hay algunas situaciones que generen ansiedad en tu corazón, no está mal. Pero no permitas que esas situaciones dominen tu vida espiritual y tu relación con Dios. Y yo no sé en qué cárcel estés tú. Ya sea emocional, cultural, mental, cómo está tu corazón, no lo sé, pero tú lo sabes. Y le ruego al Espíritu Santo que te muestre y te diga claramente cuáles son aquellas celdas que te están teniendo ahí cautivo. Y te dé la llave para salir y te diga, pon tus ojos en Cristo. Él es más que suficiente. Y así como Juan se sentía en aquella cárcel, muchas veces te sientes, ¿verdad? Como rodeado entonces de esa densa nube de dudas. Yo no sé si por tus pensamientos, lo que hay en tu corazón, tus emociones, ahora te estás haciendo muchas preguntas. ¿Eres tú, Señor? ¿Pero por qué me estoy sintiendo así? ¿Pero por qué ahora estoy hablando así? ¿Pero por qué ahora yo estoy viviendo en este mundo, en esta comunidad, en esta ciudad que ahora empieza a rechazarte cada vez más? Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y te encuentras con muchas preguntas. ¿Eres tú realmente el que necesito? Y si no conoces la Biblia, si no la lees y meditas en ella de día y de noche, muy seguramente no encontrarás seguridad y consuelo en los momentos de tu aflicción. Si no, vaya, pregúntele a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y de día y de noche medita en este libro de la ley, para que en todas las cosas seas prosperado, te vaya bien, dicen otras traducciones. De día y noche medita en este libro de la ley. Uno de los pocos
que a pesar de la corrupción que se estaba metiendo en el pueblo de Dios, se levantó y dijo, yo no, mi familia tampoco. Yo no quiero ser cautivo de esas cosas. Yo quiero vivir en la libertad que Dios me ha dado. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa amaremos al Señor. Yo y mi casa viviremos para el Señor. Yo y mi casa viviremos en santidad. Yo y mi casa viviremos en la verdad. Yo y mi casa estaremos plenamente convencidos de que Cristo es el Salvador. Yo y mi casa tal vez tendremos dudas y podemos hacer las preguntas a Cristo Jesús de manera directa y Él nos responderá. Yo y mi casa buscaremos su respuesta en la palabra del Señor. Yo y mi casa tendremos seguridad, aunque tal vez en estos momentos haya una neblina de duda. Sigo confiado de que Él responderá y me dará claridad para tomar decisiones. No podemos negar, mi querida familia, que muchos de nosotros pasamos por aflicción. No podemos negar que en muchos momentos como que no hay claridad en nuestro día a día y vida espiritual. No podemos negar que hay momentos que no nos sentimos tan seguros como otros, espiritualmente hablando, y cuando ponemos nuestra fe. No podemos negar que todos bajamos por bajones espirituales. Un día estamos fuertes y de un momento a otro estamos anémicos, completamente anémicos, débiles a tal punto que mover una página de la Biblia nos cuesta. Y yo decía, Señor, pero como que hoy pesa más esta página. No es nada nuevo. Y no podemos negar que eso nos pasa muy frecuentemente. ¿Cuántas veces te cuesta abrir esta maravillosa palabra de Dios, esta carta de amor, esta carta de promesas, este cajón lleno de perlas preciosas? ¿Cuántas veces te cuesta abrirlo y empezar a hojearlas una por una? Y hay días que dices, Señor, ya no tengo fuerzas para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pero he aquí, hay una promesa y una esperanza que tú y yo tenemos. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que nos puede animar y fortalecer una vez más. Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Palabra fiel y digna es esta. ¿Sí se acuerdan lo que Pablo le decía a Timoteo? De que ¿qué? Jesús vino a traer perdón de pecados, de que Jesús vino a salvar al mundo. Qué buena promesa y qué esperanza tú y yo tenemos, aún en aquellos momentos de estar anémicos espirituales, en aquellos momentos en los que nos pesa la mano, que nos da sueñito, que decimos es que estoy cansado, cansada, es que me duele la cabeza. Para otras cosas sí, para el trabajo sí voy con dolor de cabeza, para el trabajo sí voy así no haya dormido, para el trabajo voy cansado. Pero cuando se trata de buscar al Señor en mi tiempo personal, mañana tras mañana, cuando se trata de buscar al Señor cada domingo, cuando puedo venir con mi familia en la fe, ahí sí empiezan a aparecer las excusas. Y eso es muestra de un corazón que está metido en una densa neblina de duda, con muchas preguntas que muy posiblemente le tiene temor a escuchar la respuesta y prefiere ir a hacer otras cosas. ¿Cuántas personas, Señor, qué es lo que tengo que hacer en esta situación? ¿Cómo hago? ¿Cómo dejo de hacer esto? ¿Dónde voy? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? Y Él esperando a decirte todo. Y tú sabes, muy posiblemente tienes idea de lo que te va a decir. Dice, no, yo no voy a leer la Biblia hoy porque yo sé y yo no lo quiero poner en obra todavía. Y te empieza a enfriar el corazón. Y empiezas a hacerte cada vez más preguntas. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de leer ese librito que les compartí. Cristo, mi corazón es tu hogar. Y en este libro Él da una hermosa imagen de lo que para Él era toda su casa, por decirlo así. Y Él decía, yo me acuerdo cuando invité a Jesús a mi vida y lo primero que fue al estudio, a la biblioteca, hablando de la mente. Y Él decía, claro, yo lo invité emocionado, Jesús, mira todo lo que tengo en esta biblioteca, libro de esto, esto y lo otro. Y poco a poco empecé como a decir, este libro no debería estar acá. Esta revista no debería estar acá. Esto no debería estar acá. Y Jesús le decía, bueno, muy bonito y muy chévere todo, pero ¿por qué no quitas todo eso y lo llenas con cada uno de los libros de la Biblia? Y dice Él que esa biblioteca empezó a ser una verdadera biblioteca, su mente. En otro momento Él dice que tenía un lugar que se llamaba la sala personal.
Y decía que era uno de sus lugares favoritos, era un lugar calladito, cómodo, con sofá, con chimenea. Y lo llevó ahí y Jesús le dice, me gusta este lugar, quiero hacer un compromiso contigo. ¿Por qué no nos vemos aquí todas las mañanas? Y te doy respuesta a todas las preguntas que puedas tener, porque he visto tu casa, he visto tu corazón y entiendo que hay dudas. ¿Por qué no vienes aquí todas las mañanas? Te prometo que voy a estar aquí esperándote. Y dice él que el primer día fue, el segundo día fue, el tercer día fue, todo iba muy bien. Cuando de repente empezaron a llegar situaciones de trabajo, dificultades, de afán. Y él decía que pasaba y veía la chimenea ahí y veía a Jesús sentado. Ay, de pronto mañana. Hasta que un momento su corazón fue cautivado y tuvo una convicción y dijo, él es un invitado en mi casa. No lo estoy atendiendo como voy a atenderlo y aún así él es el que me está dando la bendición. Y dejó todo atrás para pasar ese tiempito con el Señor. No apartes, por favor, no apartes tu corazón y tu mente de la palabra del Señor. No te apartes de los tiempos personales de Él, porque yo sé que tú tienes muchas preguntas. Y venir aquí una vez a la semana tal vez responda una de 100,000 que puedas tener. Y esas respuestas muy seguramente tienen que ser tan personales como la que Jesús le dio a Juan. Porque hay situaciones muy privadas y muy personales que no se pueden dar en público. La respuesta de X o Y cosa no se puede. Pero Él sí te la va a dar de manera directa y personal. Aférrate a la promesa de Cristo. Así tengas dudas en algún momento, aférrate. Así como Juan el Bautista. O sea, uno realmente tiende como a volver superhéroes a las personas de la Biblia. No, este nunca falló. ¿Sí o no? Y lo bonito de la Biblia es que nos muestra es que todos fallaron de alguna u otra manera, menos uno, Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Juan? Su fe se debilitó en un momento, podemos decirlo sin temor. Juan tuvo duda en algún momento, pero eso no indicó que él hubiera hecho lo peor de lo peor. Mire cómo habla Jesús más adelante de él. O sea, porque uno podría imaginarse, entonces ¿qué ejemplo de Juan vamos a seguir? Pero les dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tuvo dudas en algún momento. Y así como él, siendo mayor que todos, ¿verdad? Levantados y nacidos de mujer, aún siendo mayor, tuvo dudas. ¿Cuánto más nosotros, que no llevamos una vida de entrega total como la de aquel hombre de Dios? ¿Cuánto más nosotros que no estamos tan metidos en la palabra? ¿Cuánto más nosotros que no estamos tan arraigados en la fe, así como lo estaba Juan en aquel momento? ¿Cuánto más nosotros que muchas veces dejamos el tiempo devocional a un lado? ¿Cuánto más nosotros que dejamos que nuestro corazón se enfríe una y otra vez? Porque si le pasó a Juan, eso significa que nos pasa a cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Y aún con eso es necesario decir que es mejor tener duda que incredulidad. Aunque ninguna de las dos cosas son buenas, si somos sinceros, ¿no? Yo no quiero tener duda, pero si tengo que escoger entre duda y entre incredulidad, prefiero quedarme con la duda. Pero no quiero quedarme con la duda toda la vida. Pero hay una gran diferencia entonces entre la duda y la incredulidad. Al menos en la duda tenemos esperanza de que en algún momento vamos a poder ver con claridad las promesas del Señor. Pero otra cosa completamente diferente es la incredulidad que me lleva a rechazar a Cristo de manera inmediata. O sea, la duda es la que sí, yo creo en Él, pero a veces tengo preguntas. Pero la incredulidad va más allá. Es algo que persiste aun cuando tienes absolutamente todas las evidencias de que algo existe y aún así lo rechazas. La incredulidad llega entonces, mi querida familia, cuando tú conoces las promesas del Evangelio y aún así decides darle la espalda a Cristo. La incredulidad viene cuando Él te dice qué hacer y tú le dices, yo eso no lo quiero hacer. Ahí no hay duda, ahí hay rebelión e incredulidad. Juan no era un incrédulo, pero sí tuvo sus dudas. Y cuando llegó reporte y respuesta a sus preguntas, sus dudas se fueron completamente. Entendió el cumplimiento de todas las profecías que Cristo Jesús, el Mesías, había venido a traer: perdón, sanidad, gracia, predicar arrepentimiento, antes de ejercer un juicio sobre todos los que lo iban a rechazar. Y mi querida familia,
Conocer entonces la Biblia es tan importante que yo creo que muchas veces nos cuesta imaginarnos cuán importante debe ser para nosotros. ¿Qué más quieres creer? ¿Qué más quieres que te digan? ¿Qué más quieres buscar? ¿No es la palabra de Dios suficiente? ¿O dónde o con qué estás tratando de enfrentar tus dudas? ¿Cómo estás reaccionando ante la soledad? ¿Cómo estás reaccionando ante la aflicción? ¿Cómo estás reaccionando ante la duda? ¿Dónde estás buscando tu libertad, tu seguridad y tu refugio? Si Cristo es nuestro castillo, nuestra fortaleza, ¿dónde lo estás buscando? ¿No es su palabra suficiente? Porque cuántas otras cantidades de religiones quieren ponerle más y más cuando Cristo es más que suficiente. Hace un poquito escuchaba a una persona que decía, uy, qué aburridos son los cristianos, solamente tienen un modelo a seguir, solamente Cristo. Y yo decía, wow, Señor, cuán duro está el corazón de muchas personas. Tanta confusión e incredulidad. Así hayan 100,000 modelos a seguir en este mundo, Señor, yo te quiero seguir a ti. Tú eres más que suficiente. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Y si tal vez la duda no se ha disipado de tu corazón, estas palabras de Jesús son un fuerte autoexamen que necesitas hacerte. Tú y yo tenemos que hacernos un examen de incredulidad para ver si Jesús es piedra de tropiezo o es la roca de nuestra salvación, de la cual tal vez estés empezando a ver. Tal vez sea la roca de tu salvación y empiezas a verlo como una piedrita. Y se empieza a disipar la neblina y dices, eso está más grande que una piedrita, eso es una roca. Y se empieza a disipar más la neblina y dices, eso no es una roca, eso es un peñasco. Y te empiezas a animar cada vez más y se sigue disipando la neblina cuando te aferras a la palabra del Señor y la luz del Evangelio. Y cada rayo de sol empieza a disipar más esa neblina y dices, wow, Señor, ni una piedra, ni una roca, ni un peñasco, es una montaña completa. Ese eres tú, Señor, mi Salvador. Eres tú mi roca, la roca de mi salvación, la piedra angular que desecharon aquellos que no entendían quién eras tú. Pero tienes que hacerte ese test de incredulidad. ¿Es Jesús para ti piedra de tropiezo? ¿O es Jesús la roca de tu salvación? Y por ahora solamente ves algunas preguntas y tienes duda y tienes preguntas. Y está bien, necesitas disiparlas para verlo por quién realmente es. No te dejes engañar. No pienses que lo conoces completamente. Tu corazón te va a decir eso muchas veces. Y tal vez te pueda llegar a confundir. Si tal vez tú nunca lo has conocido, tal vez estás lleno de incredulidad. Y Jesús es piedra de tropiezo para ti. Yo no lo sé. Yo sé quién es para mí, pero no sé para ti. ¿Cómo puedo entonces saber si Jesús es piedra de tropiezo para mí o es mi roca de mi salvación? Número 1, si tu corazón rechaza a Cristo de manera inmediata, lo que tú tienes no es duda. Lo que tú tienes se llama incredulidad. Es decir, cuando tú escuchas de Cristo por primera vez, cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, cuando tú escuchas del arrepentimiento de pecados y lo rechazas de manera inmediata, no hay duda en tu corazón, hay incredulidad. Salmo 118:22 dice, piedra desechada por los edificadores es la piedra angular. Y si tú desechas a Cristo, en otras palabras, estás desechando tu salvación. Estás desechando tu salvación. La Biblia también nos habla de que es la piedra de tropiezo, una piedra de escándalo. Y número 2 entonces es que para muchos en esa época era inaudito que el Salvador muriera de una manera tan pero tan escandalosa. O sea, ellos esperaban que el Salvador llegara a destruir todo el imperio romano, pero no se dieron cuenta que lo que Jesús vino a destruir fue el reino de la muerte y del pecado. Destruir el reino romano no se compararía con destruir la muerte y el pecado. Y en lugar de glorificarlo, ¿qué pasó con ellos? Se escandalizaron y lo rechazaron. Cuando llegó Jesús triunfalmente a Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo me imagino con esas palmas, uy, por fin vino a destruir a toda esta gente. Y unos días después, crucifíquenlo. No está haciendo lo que pensamos que iba a hacer. Piedra de tropiezo, es una piedra de escándalo. Si tú te escandalizas por la muerte de Cristo, si piensas que es inaudito que un Salvador muriera de esa manera, lo que tú tienes no es duda, se llama incredulidad. ¿Qué esperas que Jesús haga en tu vida?
¿Qué preguntas realmente estás haciendo en cuanto a tu salvación? ¿No es el perdón de pecados y la vida eterna suficiente? ¿Qué más quieres de Jesús? ¿Qué más le estás pidiendo? ¿Cuántas personas se acercan, digo entre comillas, al Señor y le piden de todo? Absolutamente de todo, menos, Señor, por favor, perdona mis pecados. Señor, por favor, llévame al cielo. Señor, por favor, bendice mi vida y llévame a vivir conforme a tus caminos. ¿Cuántas personas prefieren pedirle a Él absolutamente de todo, menos eso? ¿Qué quieres del Señor? Porque si lo que quieres es solamente la bendición, lo que si quieres realmente solamente es la experiencia espiritual de estar cerca del Salvador, créeme que eso no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente ser sincero en una creencia. Hay muchas personas que son sinceras al budismo, hay muchas personas que son sinceras a todas estas falsas religiones. Pero una sinceridad no es suficiente. No es suficiente. ¿De qué me vale ser sincero de que yo creo que esto es bueno o malo y hago lo malo? Yo soy sincero haciendo lo malo. ¿Dónde está la moral del ser humano? Tú y yo tenemos que poner nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, la piedra angular, la piedra que muchos desecharon. No deseches tu salvación. Si nunca la has recibido, no la deseches. Si tú ya la tienes, nunca la vas a perder. Así tengas preguntas y dudas, poco a poco vas a empezar a disipar y ver con claridad y vas a tener algo que se llama seguridad de salvación. No seas como aquellos que piensan que van al cielo y realmente no conocen realmente quién es Jesús, pidiéndole de todo, menos la salvación y el perdón de sus pecados. Se escandalizan, hablan de Cristo de X o Y manera y no como la Biblia lo dice, presentan a un Cristo como a ellos les parece mejor. Es que si hablamos de esto es muy escandaloso. Uy, no, ¿cómo vamos a hablar de eso del Señor? Pues está en la Biblia. ¿Por qué te vas a callar? Lo que pasó con Juan. Y si tú eres ese tipo de persona, es muy probable que lo que tú tengas no sea duda, sino incredulidad. Número 3, dice que no le daban honra ni en su propia tierra, ni se le honraba en su propia casa. ¿Quién fue uno de los hermanos de Jesús? Santiago. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando Jesús fue a su casa, dice, aún sus hermanos lo rechazaban. No hubo honra para el Señor ni en su propia tierra ni en su propia casa. En un momento, Santiago no tenía duda. Santiago era incrédulo completamente. Pero hubo un momento, y no sabemos cuándo, pero él recibió a Cristo de manera personal, ya no viéndolo como un hermano o un familiar, viéndolo como el Mesías, a tal punto que Santiago entregó su vida como siervo del Señor. Y sí, tal vez tenía muchas preguntas y muchas dudas, pero poco a poco se fueron disipando. Pero muchos otros no le dieron honra al Señor en su propia tierra ni en su propia casa. Y si tú no le honras al Señor en la iglesia, en su casa donde nos reunimos a adorarle y conocerle, es decir, si tú vienes aquí y estás, pero como que estás, pero tu mente y tu corazón no están, no le estás dando la honra al Señor, estás cumpliendo como con una costumbre, estás cumpliendo con un tipo de legalismo y no debería ser de esa manera. Pero si solamente estás viniendo a este lugar solamente para ya cumplí lo que tenía que hacer el domingo, en lugar de venir a adorar y conocer al Señor cada día más, a honrarlo, muy seguramente lo que tú tienes no es duda, sino incredulidad. Y tienes que examinar tu corazón, tienes que examinarlo porque es muy posible que estés confundiendo la duda y la incredulidad. Hay muchas personas que llevan toda una vida yendo a la iglesia y piensan que todavía tienen dudas cuando realmente son ¿qué? Incrédulos de que Cristo es el único camino a la salvación. Muy seguramente no lo conoces entonces y en lugar de ser la roca de tu salvación, es piedra de tropiezo. Número 4, examina tu corazón si te ofenden las palabras que escuchas en este lugar. Si te ofenden las palabras que son predicadas a la luz de la Biblia, examina tu corazón. Si buscas la salvación por obras y no por fe, examina tu corazón. Si piensas que la predicación es un tropezadero y locura, es que yo no entiendo, es que yo no conecto las cosas. Muchas personas llevan toda una vida yendo a una iglesia y siempre es quejándose de lo que escuchan. Pero dice la Biblia,
que en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, 1 Corintios. Y la pregunta es, cuando tú vienes a este lugar y escuchas tal vez cosas que ofenden, no a ti, sino que ofenden a tu carne, cosas que te ofenden de decir, tienes que dejar de hacer esas cosas porque sabes que no glorifica a Dios. Cuando tú escuchas eso y lo rechazas, no solamente estás rechazando la predicación de alguien que está aquí parado, estás rechazando a Cristo como tu salvación. En tu corazón no hay duda, hay incredulidad. Y por eso tienes que examinar tu corazón. Porque yo sé que hay muchas cosas que tú vienes y escuchas y muchas veces son fuertes. Yo lo sé. Lo sé porque a mí me toca primero recibirme los golpetazos del Señor. Y hay muchas cosas, digo, Señor, gracias por abrirme los ojos. Voy a cambiar esto en mi vida. Pero si yo dijera no quiero cambiarlo, es como si estuviera diciendo, yo no creo en ti. Yo no creo en ti. Pero yo sí creo en ti, Señor. Gracias por abrirme los ojos. Así que si tú vienes a este lugar y te parece ofensivo o rechazas desobedecer o no aplicar incluso las enseñanzas, muy seguramente lo que tienes es ¿qué? Incredulidad, no duda. No duda. Porque unas personas pueden tener duda y se sientan aquí y escuchan, uy, esto no debería estar haciéndolo. Y cambian su estilo de vida. Eso es duda. Pero la incredulidad es yo no voy a hacer eso que me están diciendo allá. Eso es una locura lo que están diciendo. Eso es un tropezadero. Eso le están lavando en la mente. ¿Sí se acuerdan de ese término? Yo no voy a la iglesia porque ya me lavan la mente. Y qué bonita respuesta decir, sí, la tenía bien sucia y corrompida, cochina tenía la mente. Pero la palabra de Dios me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado. Y prefiero tener eso que esa mente que tenía antes. Así lo llamen locura y tropezadero. Así no lo entiendas algunas veces. Eso fue lo que agradó a Dios para salvar. Predicar el evangelio de salvación, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. La predicación que proclama la palabra de Dios y ayuda a disipar las dudas. ¿O no vas a decir tú que has venido con muchas preguntas y a veces ni te esperabas la respuesta a algo que has estado viviendo? Y dice, wow, Señor, pareciera que tuvieran una camarita detrás de mi vida o vieran lo que anoto en mi cuadernito de preguntas y estuviera respondiendo en ese momento. ¿Cuántas veces no has escuchado una respuesta a tus aflicciones por medio de la predicación del evangelio? Amada familia, yo les ruego que examinen su corazón. Y lo digo porque los amo y los amo con todo mi corazón. Y no quiero que estén confundidos en pensar si hay duda o incredulidad. Si hay duda, gloria a Dios, prefiero que tengan duda y que podamos juntos llegar a encontrar la respuesta y claridad a estos interrogantes. Pero si hay incredulidad en tu corazón, yo te ruego, por favor, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Ven al refugio, ven a la salvación, ven solamente a Él, porque nada más te podrá rescatar de la ira y el juicio venidero que muchos quieren que llegue ya. Yo solamente puedo cumplir con el llamado de la locura de la predicación, pero tú puedes. Y eres el único que puede examinar y ver cómo respondes ante lo que escuchas semana tras semana. Una de dos. O las verdades bíblicas disipan tus dudas y te dan claridad y seguridad, o tu corazón se endurece cada vez más rechazando a Cristo como el Salvador. Una de dos. Hay duda o incredulidad en tu vida. Y una de dos. O cada vez más se disipan las preguntas, hay más claridad, hay más ardor en tu vida para estar aquí, o tu corazón se endurece cada vez más que ya ni siquiera te importa si se te pasa un día o no. Se te olvida tu cita con el Señor. Una de dos. ¿O estás buscando al Señor o estás rechazando al Señor? Una de dos. No endurezcas tu corazón si escuchares hoy su voz, dice la Biblia. ¿Cuántas veces se le dijo eso a la nación de Israel? ¿Y cómo terminaron? No endurezcas tu corazón si escuchares hoy su voz. Pon tu fe en Cristo. Encuentra tu refugio en Cristo. Encuentra tu perdón en Cristo. Encuentra tu restauración en Cristo. Tu fe necesita estar puesta únicamente en Él. Aun si tienes dudas en tu andar, confía en la palabra del Señor y cree solamente en Él. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Jesús, el Mesías. Jesús, el Salvador que vino a darnos vida eterna. Solamente y únicamente Jesús, no hay ninguno otro. Permite
Que los rayos gloriosos de la verdad del Señor corten esa nube que ha estado consumiendo tus días, día y noche, que muchas veces te impide ver con claridad y dar pasos de seguridad, decisiones que tienes que tomar. Permite que la luz de la palabra del Señor corte tajantemente esa nube y te dé claridad para ver la majestad y la grandeza de tu Salvador. Clámale al Espíritu Santo y dile: Señor, yo sé que esa roca que estoy viendo ahí hay esperanza, ahí hay salvación, ahí hay refugio, pero sé que mis ojos todavía no lo ven completamente. Por favor, Señor, que tu luz disipe mis dudas y pueda verte por quién realmente eres tú. Ya no más, Señor, vivir con ese tipo de preguntas. Que mis preguntas para ti sean realmente preguntas sinceras y profundas para arraigarme y aferrarme cada vez más en tus promesas. Ya no más cosas vanas, ya no más cosas pasajeras. Quiero hacerte preguntas eternas, Señor. ¿Cómo va a ser poder ver cara a cara? ¿Cómo va a ser la adoración en aquel momento? ¿Dónde me vas a ubicar, Señor, cuando llegue al cielo y pueda abrir mi boca y me des voz perfecta para adorarte? ¿Cuántas veces le preguntamos eso al Señor? ¿Cuántas veces tú le preguntas al Señor: Señor, ¿será que allá me voy a cansar levantando mis manos o qué? Y cada vez que tú preguntas ese tipo de cosas vas a decir: wow, Señor, hay respuesta aún para esas cosas. No hay llanto, no hay dolor, no hay cansancio. Si hoy te cansa de levantar la mano por más de 20 minutos, está bien. Cuando llegues al cielo nunca te vas a cansar. Por los siglos de los siglos lo adorarás con gozo. Llegas aquí tal vez cansado, triste con lo que pasó esta mañana o anoche, afligido o afligida. Está bien, pero estás aquí. Hay dudas, está bien, pero estás aquí. Pero va a llegar un momento en que no habrá ni duda. Y vas a saber y ver claramente a quién estás adorando y glorificando por toda la eternidad. Y no va a haber cansancio. Y tu voz no se va a poner ronca. Y vas a hacer, ¿cómo se dice eso? Esa es la perfecta orquesta. Vas a estar allá, a los pies del Señor. ¿Cuántas veces tú le preguntas cómo va a ser el brillo glorioso de aquella Jerusalén celestial que dice que no va a ser ni siquiera necesario que el sol exista, porque su solo brillo va a ser más que suficiente, que no va a haber noche? ¿Cuántas veces tú le vas a preguntar cuán grande es su grandeza, que no se compara ni siquiera con calles de oro, paredes de cristal, puertas de perlas? No se compara. Pero ¿cuántas veces te quedas preguntándole cosas vanas? ¿Por qué? Porque hay duda en nuestras vidas, porque no lo conoces como deberías conocerlo. Y yo te ruego, hijito de Dios, conócelo cada vez más. Porque me duele saber y ver cómo muchos pasan situaciones tan pero tan difíciles a razón de que hay duda para algunas situaciones. Tal vez yo no tenga todas las respuestas y tratamos y queremos ayudarles, pero van a haber momentos en los que ni siquiera nosotros, y gloria a Dios que nunca sea nosotros, Cristo va a ser el único que te va a dar esa respuesta. Permite que los rayos gloriosos del Evangelio corten cada una de esas nubes densas que te impiden vivir con libertad. Cautivo ya no eres cautivo, libre en el Señor. Permite que la palabra de Dios siga cautivando tu corazón, que cautive tu corazón, que te mantenga en ardor constante y que la iglesia siga siendo un refugio mientras nuestro Salvador viene por segunda vez, porque este es el refugio donde se debería ver la pasión, el amor, la paciencia y el perdón de Cristo reflejado por medio de cada uno de nosotros. Mientras Él viene por segunda vez, ven a seguir disfrutando y a recordando. Los ojos ahora de los ciegos ahora ven: Señor, yo no veía ese pecado, pero ahora lo veo claramente. Gracias por abrir mis ojos. Señor, yo no sabía las mentiras que estaba escuchando, pero ahora oigo tu verdad. Gracias, Señor, por destapar mis oídos. Enfermo espiritual en el pecado estaba yo, Señor, pero ahora tú me has traído sanidad. Gracias, Señor. Aquí en la iglesia he podido crecer de esa manera. Antes, Señor, estaba en una bancarrota espiritual y no conocía tus verdades, pero ahora he podido escuchar las perlas del Evangelio y ahora anhelo escuchar cada vez más tu palabra, Señor, siendo expuesta con fidelidad para que tu nombre sea exaltado. Así muchos lo llamen locura y tropezadero, fue lo que le plació al Señor, que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, que Cristo Jesús vino a este mundo, llevó una vida perfecta, cargó nuestros pecados en aquel madero, que murió, que fue enterrado en aquella tumba, pero al tercer día se resucitó.
de entre los muertos y después ascendió a los cielos y ahora se sienta a la diestra del Padre. Esa es mi verdad, esa es mi verdad y esa deberá ser tu verdad, tajante y cortante, así no le guste al resto del mundo. Es lo que hizo mi Salvador, escandaloso como lo quieran llamar, pero esa fue la voluntad del Padre y ahí está, en Él y únicamente en Él, en mi salvación. Es solamente en Él donde se encuentra la respuesta a todas mis preguntas. Todas, absolutamente todas. ¿Cómo manejo mi vida? ¿Cómo manejo mi familia? ¿Cómo manejo mis negocios? ¿Cómo manejo absolutamente todo? Ve a los pies de Cristo y verás cómo Él te responde con amor, con sabiduría y con discreción. Ve a Él, porque el mundo te va a decir cualquier cosa. Barrabasadas te van a decir, pero Cristo te va a saber responder así como le contestó a Juan. Y así entonces, mi querida familia, que juntos aquí como en este refugio que se llama la familia en la fe, experimentemos también la presencia del Señor, que disfrutemos del refugio en momentos de duda. O sea, Juan le compartió a sus discípulos y les dijo, vaya pregunten, no tendrían que ser el vulnerable. Yo me imagino a los discípulos, y tú Juan preguntando, pero de todos tú deberías estar más seguro. Pero él no, quiero ser vulnerable con ustedes, reconozco que tal vez hay duda, por favor vayan pregunten porque estoy aquí encarcelado. La iglesia es un refugio también para nosotros en momentos de duda y deberías tener la libertad de compartir tus dudas dentro del cuerpo en la fe esperando ánimo, guía y consuelo. Es este lugar un refugio en momentos en los que necesitamos perdón y restauración y son momentos en los que necesitamos crecer y ser fortalecidos. Así que Cristo y solamente Cristo debe ser tu refugio y tu salvación en medio de las dudas. Que su verdad destruya todo tipo de incredulidad y que toque el corazón aún de los más duros. Y yo no sé si tú conoces alguno que está en esa balanza que piensa que está dudando, pero realmente es un incrédulo. Clámale al Señor. Clámale al Señor por ese corazón, para que la verdad del Evangelio llegue y le muestre realmente esa piedra angular, esa piedra preciosa que desecharon los edificadores. Que sea bendito todo aquel que no haya tropiezo en Cristo Jesús. Bienaventurado eres tú, si absolutamente todo, a pesar de las preguntas que puedas tener, tú digas, yo no sé, yo no tengo respuesta para esto. Lo que sí sé es que Él vino a salvarme. Qué hermoso testimonio escuché hace unos días de una señora viejita. Tenía Alzheimer y toda su familia preguntándole, ¿sí lo vieron? ¿Cómo me llamo yo? Yo no sé quién eres tú. Padres, madres, hijos, prácticamente toda la familia. Yo no los conozco a ustedes. ¿Y quién es Jesús? Qué emoción la de esta señora. Yo decía, gloria al Señor. Que se me olvide todo menos quién eres tú. Que se me olvide todo menos, Señor, lo que tú hiciste por mí. Que eso, Señor, tu verdad y tu realidad destruya, Señor, todo tipo de incredulidad. Y aún en la enfermedad me mantenga y me sostenga. Porque es una enfermedad que consume a muchas personas y familias. Y así como está esa enfermedad, hay muchas otras enfermedades, pero aún en medio de la aflicción, aún en medio de la duda, aún en medio del dolor, Señor, tú nunca cambiarás, fiel siempre has sido. Y así, Señor, es al cual yo anhelo buscar fielmente, así como tú has sido fiel, Señor, que yo pueda ser fiel. Que cuando yo llegue, Señor, a tu presencia pueda decir y escuchar, Señor, tu voz. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Salvador. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias te damos, porque eres tú, Señor, el que habla a nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que habla a nuestras vidas.